Hola, muy buenos días. Dios bendiga sus vidas, que la gracia de Dios repose sobre su vida y sobre su familia. En esta mañana quería comentarles y hablarles algo diferente. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos en donde la pandemia nos va acorralando, donde la economía se va desinflando, donde hay falta de trabajo, donde los recursos son escasos e insuficientes en muchos casos. Y podemos ver cómo entre los hermanos sucede algo muy hermoso que es importante, y es cómo se estimulan unos a otros, cómo se animan unos a otros, cómo se dan palabras fortaleciendo y animando a cada uno. Lo podemos ver en las redes de la iglesia, como también en todas las redes cristianas, cómo esto sucede a diario. Esto es importante y es muy bueno, y la palabra de Dios nos enseña que debemos hacerlo y orar unos por otros como lo estamos haciendo. Pero yo quiero en esta mañana ir más allá de un estímulo, más allá de animarles a seguir fortalecidos en Dios. Yo quiero hablarle a aquellas personas que se animan a dar un paso más adelante, aquellas personas que se animan a profundizar en la palabra de Dios, a profundizar en el crecimiento y en la relación con Dios. Sabe que en tiempos difíciles, aquellos que se animan y se esfuerzan a dar un paso adelante son los que marcan una buena diferencia. Sucede en todos los ámbitos de la vida y podemos tener ejemplos de ello en muchas cosas. Por eso, en esta mañana quiero compartirles, y el mensaje que les quiero transmitir es que el hombre de fe es diferente a los demás. El hombre de fe es diferente a los demás. ¿Te atreverás a ser una persona de fe? Yo quiero que me acompañes y vamos a tomar como ejemplo la vida de una persona extraordinaria que nos va a dejar el mensaje y la enseñanza que en esta mañana quiero transmitir. Me estoy refiriendo a José, y lo encontramos, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, el capítulo 37, y vamos a leer del versículo 5 al 7. Acompáñenme, por favor. Nos dice así la palabra de Dios. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. José era el hijo 11 de Jacob. Era el hijo amado porque era un hijo en la vejez y era el hijo primogénito de Raquel, su amada. Pero él, junto con sus hermanos, trabajaban en el campo, cuidaban las ovejas, recogían los granos y las espigas, y todo esto a diario. Pero José se destacaba para con sus hermanos, porque José era una persona que tenía autoridad espiritual. Las palabras de José no caían a tierra, sino que producían algo, cambiaban la situación. José por eso era aborrecido por sus hermanos, porque notaban en ello algo diferente, porque sabían también que, dado a todas estas circunstancias que les comenté, su padre le amaba más que a ninguno. Y aquí José comparte algo extraordinario. Él tiene un sueño y lo comparte con sus hermanos. Y en ese sueño él puede notar que todos aquellos manojos de espigas que recogían, su manojo quedaba derecho, erguido, y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. Por eso sus hermanos le dicen: ¿acaso nosotros nos inclinaremos ante ti? ¿Acaso nosotros te estaremos dando
honra y tributando algo a ti? Sabe que José era igual a todas las personas, pero había algo que lo distinguía. José recibió una palabra de Dios y él la tomó. Y aquí quiero hacer un breve espacio. Sabe que cuando usted recibe una palabra rema, una palabra de parte de Dios para su vida, usted debe tomar esa palabra. No solo tomarla, no solo memorizarla, no solo estudiar e indagar en esa palabra, sino hágala carne en su vida, hágala una realidad de su vida, piense en ella, deposite su esperanza en ella, viva por esa palabra y usted será una persona diferente. Recuerde, cuando Dios le da una palabra, tómela y arraíguela de tal manera que viva a través de esa palabra de Dios. Pero dado a todas estas circunstancias, sus hermanos llegaron a hacer algo horrendo y echaron a José en un foso. Vamos a encontrar esto en el versículo 23 y 24 de este mismo capítulo, Génesis 37, en donde nos dice así: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Sabe que José fue echado en la cisterna? En esa cisterna que Dios mandó que echase. José era un hombre, un joven, dice, de 16 años, que él tenía justamente visiones. Pero no solo va a ser un joven con visión, sino que se va a convertir a través de este tratamiento de Dios con su vida en un hombre de fe. Y es allí donde radica la diferencia. Él, recuerde, estuvo en la cisterna, en el foso donde Dios quiso que él esté. Por lo tanto, nada de lo que nos sucede en nuestra vida sucede por casualidad. Nada de lo que nos ocurre, aún aquellas cosas que son difíciles, sino que están todas predestinadas por Dios con una función para nuestras vidas, con un tratamiento de Dios para nuestras vidas. Los hombres de fe, como le tocó a José, ahí dentro de esa cisterna, un pozo muy profundo que estaba vacío, un pozo oscuro, un pozo frío, un pozo en donde no podía salir por sus propios medios, un pozo de oscuridad y de soledad. El hombre de fe sufre soledad. Sabe que eso es parte también del tratamiento de Dios en nuestras vidas, para que no estemos pendientes de aquello que nos rodean o de las circunstancias y situaciones, sino que tengamos una mayor dependencia de Dios, nuestro Señor. Otra característica del hombre de fe es que el hombre de fe va a sentir la ausencia de Dios en un momento, como sentirse fuera de Dios. Y esto ocurrió en muchas oportunidades a lo largo de la Biblia con grandes personajes que allí encontramos. Le sucedió a Abraham cuando, habiendo tenido el único hijo y hijo de la promesa en su ancianidad, Dios le dice que sacrifique a su hijo. Y él, obediente a Dios, va 3 días de camino, 3 días en donde él iba con su hijo, con la leña y con todas las cosas para sacrificar a su propio hijo. En esos 3 días, el corazón, la mente de Abraham se iban destrozando minuto a minuto, hora tras hora, porque no escuchaba otra palabra de Dios. Él esperaba que Dios detenga su marcha, diciendo: ya comprendí que realmente eres fiel y obedeces lo que yo te mando. No hagas aquello que te pedí.
Sin embargo, esa voz no vino. Sintió 3 días estar fuera de Dios, estar en la soledad sin sentir la presencia de Dios. Y eso es tremendo. ¿Sabe qué? Él recién volvió a escuchar la voz de Dios, a sentirse acompañado por Dios, a sentir que no estaba fuera de Dios, ni olvidado por Dios, sino que estaba dentro de sus planes y que Dios estaba con él. Cuando él tenía el cuchillo en su mano, cuando ya había sido preparado todo aquel altar del sacrificio, cuando la leña había sido puesto y su hijo sobre la leña atado para ser sacrificado, y cuando él levantó el cuchillo para ejecutar ese sacrificio sobre su único hijo, allí Dios lo detiene y le dice: detén tu mano y no le hagas daño al muchacho, porque he conocido que eres un hombre de fe, que cree en mí, que obedece mi palabra. Yo he provisto el sacrificio. Y ahí escuchó el balido de aquel carnero que estaba justamente con sus cuernos enredado en una zarza, y él pudo tomar y hacer ese sacrificio. Pero fueron 3 días en donde Abraham experimentó el estar fuera de Dios, el que Dios no lo acompañase, el que no podía sentir ni oír la voz de Dios. Tenemos en el Salmo, si usted me quiere acompañar también, a David, cómo él puede sentir esa soledad en el Salmo 13. Fíjese lo que dice el salmista aquí. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¡Qué tremendo! También David pudo experimentar ese tiempo de la ausencia de Dios sobre su vida. Ese tiempo en el que el hombre de fe se siente como fuera de Dios, pero es parte del tratamiento de Dios. Allí David clama desesperado, diciéndole: Señor, ayúdame, respóndeme, hazte oír, porque no puedo seguir llenando mi corazón y mi mente de mis propios consejos, que sabían que no eran los buenos y los importantes. ¿Sabe qué? Ese tiempo es en donde Dios trata con nosotros. José era un joven orgulloso por su condición, porque él tenía visión. Sin embargo, en ese pozo, en esa cisterna oscura, fría, él allí pudo dejar de lado todo su orgullo. Todo eso quedó destruido y comenzaba a surgir una nueva persona, una persona hecha conforme a la gracia y a la voluntad de Dios. Un tercer punto importante que el hombre de fe vive es que recibe la vida a través de Dios. Sabe que en esa cisterna, las cisternas son aquellas en donde el hombre antiguo podía buscar agua, y eran muy profundas, y sobre todo en esos lugares tan áridos y desiertos, en donde las napas de agua no estaban allí cerquita, sino que eran muchos metros de profundidad hasta poder llegar al agua. Eso era una cisterna. Pero esta cisterna, allí tan abajo, tan hondo, donde estaba José, no tenía agua. Sabe que el ser humano puede vivir muchos días sin ingerir alimento, pero muy poquitos días sin beber agua. El agua es fundamental para el cuerpo porque es 3/4 parte de nuestro cuerpo está compuesta de agua, y necesitamos el agua como vital para nuestra subsistencia.
Allí este joven José estaba dependiendo de Dios. Y qué maravilloso que a veces nos toca vivir ese tiempo en oscuridad, en soledad, en la fría condición de parecer estar olvidado por Dios, en donde nuestro orgullo, todos nuestros pensamientos se desvanecen, se desmoronan y estamos en una total dependencia de Dios. José estaba dependiendo de la misericordia de Dios, porque solo así él podía salir de esta situación. José fue sacado de ese pozo por Dios, dejando atrás todas sus estrategias, dejando atrás sus planes, dejando atrás su orgullo, dejando atrás todo aquello que lo proyectaba a él como una persona indiferente ante los demás. Había terminado su tratamiento por Dios y salió de aquel lugar ya no como el joven con visión, sino como un hombre de fe. Tal vez creemos que cuando nos sucede esta situación, decimos ya está, ya pasó, la prueba ya se terminó, ya pudimos alcanzar lo que Dios quiso. Ahora vienen solo beneficios, bendiciones, prosperidad, crecimiento. Pero ¿sabe una cosa? El tratamiento de Dios que había sido hecho sobre la vida, la persona, el interior, el espíritu de José, tenía ahora que comprobarse en los hechos, en la realidad de la vida. Y eso es lo que Dios nos pone a cada uno de nosotros. José no salió de allí para ahora recibir todos los halagos, el perdón de sus hermanos y que todo le vaya bien. Él salió para ser vendido como esclavo. Siendo una persona libre, siendo el amado de su padre, teniendo buenas condiciones de salud como también económicas, ahora pasaba a ser esclavo. Pero Dios estaba con él. ¿Sabe que él, siendo siervo de Potifar, dice que Dios prosperaba todo lo que tocaba su mano y su amo comenzó a verlo? Pero cuando eso sucedió, viene allí Satanás tratando de interrumpir ese proceso, tratando de hacernos trastabillar, caernos del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y él puede oír una voz sensual que trata de seducirlo para pecar. Sabe que nosotros también somos expuestos a esas voces sensuales de este mundo que tratan de seducirnos con muchas razones y cosas para que nosotros dejemos el verdadero propósito de Dios, para que caigamos en esa tentación y para que trunquemos el crecimiento que Dios trae a nuestras vidas. ¿Te ha pasado? Claro que sí. A cada uno de nosotros nos ha sucedido. Pero José pudo rechazar esta voz sensual, pudo oponerse a esta tentación. ¿Y sabe por qué? Porque José estuvo en el pozo del tratamiento de Dios. Y solo aquellas personas que están en ese pozo, en ese tratamiento de Dios, pueden rechazar y resistir a estas tentaciones sensuales que el mundo nos ofrece y que pueden ser muchas. No es una cosa exclusiva, sino muchas que van a hacer que nuestro corazón y nuestra mente, nuestro deseo trate de alcanzar lo que se nos ofrece. Pero no caigas, hermano, en esa tentación. Pero recuerda, solo aquel que estuvo en el pozo con el tratamiento de Dios puede rechazar tal cosa. Sin embargo, después de este rechazo, él vuelve a tener un contratiempo según la visión humana, porque su jefe, que comenzaba a amarlo, que realmente lo respetaba, que veía que él era una persona de Dios, una persona diferente, lo lleva y lo pone en la cárcel. Pero él va a la cárcel del rey. ¿Sabe que esto no es un dato menor?
Dios tenía propósitos superiores para con su persona. Él no cae en una cárcel común, porque su amo era el general del faraón. Y él cae en la cárcel del rey, donde estaban todos los prisioneros que el rey llevaba cautivo a aquel lugar. Allí es donde él cae. Estando en la cárcel, él nuevamente siente esa sensación de olvido de Dios. Nuevamente él puede sentirse como desamparado de Dios. En nuestro razonamiento humano uno dice, pero Señor, ¿por qué me vuelve a suceder esto? Si yo ya pasé la prueba con creces, si ya demostré que te amo, si ya demostré ser fiel, si ya demostré resistir a la tentación de no sucumbir a esas sensualidades que este mundo me trata de ofrecer. Pero había un tratamiento de un mayor perfeccionamiento en él de parte de Dios, porque Dios tenía cosas superiores para su vida. Sabe que dentro de aquella cárcel, él puede interpretar los sueños de dos personas que estaban junto con él y otros más en aquel lugar. Uno era el panadero del rey que había caído a la cárcel y otro era el copero del rey. Y él le interpreta los sueños a ambos. El sueño era que ambos iban a ser librados, pero con diferentes consecuencias uno del otro. El panadero iba a ser decapitado, iba a morir, iba a ser sentenciado a muerte por el faraón. En cambio, el copero iba a ser absuelto y puesto nuevamente en su condición de copero del rey, el que prueba el vino, los líquidos que bebe e ingiere el rey para que éste no sea envenenado. O sea, la persona más cercana y de mayor confianza al faraón. Y esto se cumplió. Los dos fueron sacados de la cárcel y los dos terminaron según la interpretación del sueño de José. Fue sentenciado a muerte el panadero y fue restituido en su cargo con todos los honores el copero. Y José le dijo al copero antes de que esto suceda: no te olvides de mí. Cuando seas restituido en tu cargo, acuérdate de mí. Sin embargo, Dios permitió que el copero se olvide de él. Eso lo podemos encontrar en Génesis, el capítulo 31, el capítulo 39, el versículo 20. Fíjense qué nos dice. Allí es donde habla que fue puesto José en la cárcel. Y más adelante, en el 40:23, nos dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Sabe por qué el copero se olvidó de José, pese a que éste le había recomendado no hacerlo? Porque al hombre de fe solo es rescatado por Dios. No lo rescata y no lo salva ninguna otra persona. Solo Dios te saca de esa situación en la que Él te puso para formarte, para moldearte, para prepararte. Recuérdalo, porque esto es muy importante. No vas a ser librado por mano de otro hombre. Si estás con problemas de deudas, si estás con problemas económicos, no va a venir alguien a traerte el dinero que necesitas. Dios te va a sacar de esa situación y vas a salir airoso. Si estás sin trabajo y no puedes conseguirlo, no va a ser un amigo el que en su gesto amoroso te va a dar el trabajo que tú necesitas. Dios te lo va a proveer. Si estás en una situación de enfermedad, no va a ser el medicamento o la asistencia médica la que te va a sacar de esa situación. Dios te va a sacar de esa situación. Al hombre de fe, Dios es el que lo rescata. Y así fue como sucedió con José. No fue el copero
quien se acordó de él y que en su misericordia por lo que José hizo lo rescató y lo sacó, sino fue la mano poderosa de Dios que lo sacó de la cárcel. El faraón mismo tiene un sueño y ninguno de todos sus sátrapas y personas allí con habilidades especiales pudo interpretar ese sueño. Y allí es donde es sacado José de la cárcel para interpretar el sueño que tiene el faraón, un sueño que venía soñándolo de manera permanente y que lo perturbaba porque entendía que había un significado en él que no podía él deducir, ni ninguno de toda su gente tan extraordinaria y sabia de ese reino. Y algo extraordinario sucede. En el capítulo 40, José es llevado ante el faraón para interpretar el sueño del faraón. Y hay una cosa extraordinaria en el capítulo 41, el versículo 16. Luego que el faraón cuenta el sueño que tiene a José, José le dice una frase muy importante que nos muestra que algo había cambiado en su persona. Ya no era el jovencito que tenía visiones, el jovencito orgulloso que pavoneaba esto ante los demás. Él le dice, no está en mí lo que buscas. No está en mí lo que buscas. Imagínese darle esa respuesta al faraón que está esperando que le interprete el sueño. Lo primero que iba a recibir era sentencia de muerte. Si no me sirves, entonces lo liquidaba. Sin embargo, él le dice, pero sí en Dios. Leámoslo, por favor. Capítulo 41, el versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Y allí él le dice, Dios es el que te va a dar la respuesta y te la va a dar a través de mi persona. Y Él cumplirá esa respuesta que te estará dando. Dios es el que tiene la capacidad. En Dios está la capacidad. Nosotros solo somos un instrumento en sus manos. Somos el bisturí en las manos del cirujano. No somos quien hacemos la obra. Aunque Dios haya dotado tu vida de dones, de virtudes espirituales, no eres tú ni está en tu capacidad, sino Dios es el que hace la obra a través de tu vida. Y esto ocurrió con José, pero ahora, como él era un hombre de fe, ya había entendido que todo dependía de Dios, de su poder y de su misericordia. Por eso le dijo, no está en mí lo que buscas, pero sí en Dios. Dios dará la respuesta y he aquí la respuesta. Y cuando él le interpreta el sueño, el faraón queda perplejo porque ninguno de todos sus sabios había logrado interpretarla. Y el faraón termina diciendo algo que es maravilloso. Acompáñeme en este mismo capítulo 41, pero el versículo 38. Y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Qué extraordinario y maravilloso. La gente común, la gente que no percibe las cosas espirituales, se da cuenta cuando hay una persona ungida, cuando hay una persona de Dios, cuando hay una persona que tiene autoridad espiritual. La gente lo nota y sabe algo aún más extraordinario. Los demonios lo saben y por eso justamente se acallan y por eso son expulsados, porque saben y reconocen quién tiene autoridad espiritual. El faraón dijo, ¿acaso hallaremos a alguien como este hombre? Era una persona muy especial. Los hombres de fe son
diferente a los demás. Los hombres de fe son especiales porque tienen el sello, la garantía y la fortaleza de confiar en alguien que todo lo puede. Aleluya, gloria al nombre maravilloso de Dios. Pero ¿sabes qué? El pozo, la cárcel, produjo en José el que ese Espíritu de Dios esté en él, en que él se convierta en un hombre de fe, en el que pudieran los demás reconocer que había algo especial en él. Fue ese tratamiento de Dios en la oscuridad de esa cisterna, en la soledad de esa cisterna, en la soledad de esa cárcel, en ese sentirse fuera del propósito de Dios, en el sentirse solo. Allí es donde Él recibe ese cambio y transformación. Él ahora va a través de los años, y usted puede seguir leyendo toda la historia de José, a poder bendecir a sus hermanos. No guardó rencor en su corazón, sino que por el contrario, Él, lleno de afecto, Él los bendice, los protege, les provee todo lo necesario, no solo a sus hermanos y a sus padres, sino también a su nación. ¿Sabe? El joven José, ese joven con visiones, ese joven orgulloso, no podía alimentar, proteger, proveer ni para sus hermanos, ni para su padre, ni mucho menos para su nación. Pero el hombre de fe en el que se había convertido José sí podía hacerlo. Y quiero terminar diciendo, él ahora tenía esa autoridad espiritual que Dios le había conferido por ese tratamiento al que él había sido sometido. Pero esa autoridad espiritual no es un título, mi hermano, sino es solamente que nuestra carne y nuestro espíritu esté quebrantado delante de nuestro Dios. Dios bendiga tu vida en esta mañana. Que esta palabra ayude a que te des cuenta que no solo es necesario animarnos, sostenernos en oración con el estímulo de la palabra de Dios, sino anímate a dar un paso al frente. En las crisis, los que se animan a crecer son personas diferentes que alcanzan grandes objetivos. Dios te bendiga grandemente. Sí, Señor, nos acercamos a ti, Padre, porque te queremos adorar. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo.
ti, honrarte a ti, con todo mi ser, Señor, con todo mi ser, te adoro a ti. Sí, Señor, con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Oh, sí, Jesús. Sí, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Sí, Señor. Nos rendimos ante ti, Bendecimos Padre. tu nombre, Rey.